Señores, gracias por continuar con nosotros. Somos en un 2x1 Express. Estamos conversando con don Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista. Don Pelegrín, me gustaría saber si la República Dominicana está preparada para una ola, una invasión prácticamente de Haití, porque eso se está hablando en los próximos días. Me gustaría saber cuál es su posición en torno a eso. Bueno, yo creo que debemos recordar que ese proceso se viene dando hace muchos años. Ese es un proceso que se ha acelerado en los últimos años, pero viene dándose hace muchos años y que hace muchos años se está advirtiendo en la sociedad dominicana de que convivir con un Estado fallido es un alto riesgo para cualquier nación, en este caso para República Dominicana, porque estamos conviviendo en un espacio insular. En el año 49, Naciones Unidas, yo lo quiero recordar siempre porque a veces vemos el día a día, vemos lo que va a pasar la semana que viene o lo que está pasando ahora, pero tenemos que mirar hacia atrás para entender esos procesos y para saber por qué ciertas fuerzas se comportan como se comportan. En el año 49 ya las Naciones Unidas les recomendaban a los gobiernos haitianos fomentar la migración masiva sin retorno, la migración masiva de familias enteras hacia los países de la región, en un informe oficial de junio de 1949. Fue el primer informe que hizo Naciones Unidas en un país en desarrollo. Y esa era la recomendación. Decía que se descartaba la migración estacional porque decía que en Haití no había condiciones para una migración estacional que saliera y volviera, sino que tenía que ser migración sin retorno. Eso lo saben los organismos internacionales, saben los países más poderosos, lo saben las clases dirigentes nuestras y lo saben las clases dirigentes de Haití. Haití, como Estado fallido, como Estado colapsado, como Estado inviable hoy, que fue la expresión que usó el presidente Abinader con mucha responsabilidad y mucha sinceridad, porque era el primer político que públicamente lo dice. En privado todos lo admiten y lo dicen. Y una parte del liderazgo haitiano igual. Pero por primera vez un presidente dominicano dice en público lo que todo el mundo dice en privado. Y eso es lo que le ha molestado al canciller de Haití y a los dirigentes haitianos, que quieren que eso no se diga. Yo quiero recordar que el presidente Medina en una ocasión me dijo, entrando yo al gobierno, mira, tú dices muchas veces que Haití es un Estado fallido. Eso es verdad, pero no lo digas públicamente, porque eso irrita a los haitianos. Entonces le dije, mire, presidente, nosotros no podemos jugar con la palabra. Si usted quiere, yo no voy a decir fallido, voy a decir colapsado, que yo creo que eso nadie lo va a discutir. El hecho cierto es que un Estado fallido, colapsado, abandonado, en desintegración, inviable, hoy yo espero que en un futuro se pueda recuperar esa viabilidad. Entonces, ese es el punto, el dato geopolítico que los dominicanos tenemos que tener presente, porque todas nuestras políticas de Estado tienen que partir de esa premisa. ¿Qué nos conviene a nosotros? Yo lo he dicho muchas veces, don Manuel lo sabe. A nosotros nos conviene cambiar la política exterior y pasar de ser un país dispuesto a ser Estado pivote, Estado tapón, zona de amortiguamiento, debemos pasar a ser un país que se ponga a la vanguardia de un esfuerzo de reconstrucción de Haití en Haití, a internacionalizar la solución a los problemas de Haití en Haití, porque Haití tiene derecho como nación a tener su propio desarrollo, con su propia identidad, y nosotros por igual. El enfoque internacional es cínico, es imperialista, es racista,
porque lo que han planteado y lo que vienen ejecutando no es más que un mecanismo de trasiego de poblaciones. Haitianos aquí, dominicanos en el exterior. Sí. Es decir, Estados Unidos, España, los europeos prefieren que vayan dominicanos a Europa a que vayan haitianos. Sí, don Pelegrín, nosotros vemos también con mucha preocupación que zonas, por ejemplo, como las montañas de Polo, por Sí. aquí, por la región sur, hay muchas zonas que ya no hay dominicanos. Han tenido que Claro. migrar, primero porque el riesgo de estar por ahí sin ningún tipo de protección, y entonces se han ido despoblando en la zona fronteriza de dominicanos para venir a las ciudades, y entonces eso ha dado lugar a que los haitianos hayan ido de una manera, diría yo, que hasta cierto punto pacífica, penetrando al lado dominicano, y ya hay lugares donde ni siquiera se habla español, lo que se habla es el idioma haitiano, el creol. Entonces yo le pregunto, el Estado, ¿verdad? Porque es el único que tiene la fuerza, que tiene el poder de los militares y demás, vamos a dejar que esto se quede así. O sea, ¿qué usted le recomienda? ¿O cuál es su opinión al respecto? Mire, yo pienso que es notorio que se ha producido una reorientación de la política exterior. Por lo menos se ha esbozado, no podemos decir todavía que es una línea firme, pero se ha esbozado una reorientación de la política exterior en el sentido correcto. Porque el presidente Abinader lo dijo en la campaña, lo plasmó en su programa de gobierno, y lo mismo hizo el canciller Álvarez, e incluso lo hizo ante el Consejo de Seguridad. Es decir, no hay ni podrá haber solución dominicana al problema haitiano, es una expresión que dice mucho. Es una manera de decirle a la comunidad internacional, miren, nosotros hemos soportado esta crisis por 20, 25 años, estando Naciones Unidas en Haití, que nunca hay 6 misiones de Naciones Unidas que han ido a Haití, y ninguna ha tenido un mandato de reconstrucción. Ni siquiera después del terremoto, cuando uno podía pensar que se iban a poner de lado las diferencias políticas e ideológicas en el continente y en el mundo para ir en rescate de Haití y reconstruir Haití, ni siquiera en ese momento se pudo lograr un esfuerzo auténtico y sostenido y creíble de reconstrucción nacional. ¿Qué es lo que procede? Porque, entre otras cosas, la comunidad internacional, los organismos internacionales, van cómodos. Ellos van muy cómodos. Ellos quieren tener a la República Dominicana como ese estado pivote, ese estado tapón, e incluso pueden estar en Haití y vienen muchas veces a pasar sus días de descanso en República Dominicana, en los ambientes de República Dominicana, y no en ese ambiente infernal, porque ahora mismo Haití, cada día que pasa, es un país más inseguro, más violento, más empobrecido. Entonces, ese cambio se puede dar, pero se necesita que el liderazgo presidencial unifique, porque ya estamos viendo que en el mismo seno del gobierno, por razones ideológicas, por razones históricas, hay mucha gente que no termina de entender el problema, no termina de conceptualizar bien el problema. Sí, hay, por ejemplo, gente que sabe, mira, hay gente en el gobierno que sabe que es un Estado colapsado, que es un Estado fallido, pero ellos ingenuamente, porque no han estudiado relaciones internacionales, no han estudiado historia, hay gente que dice ahí, bueno, pero esto es una oportunidad para la República Dominicana, porque ellos entienden que nosotros podemos cobrar un fee de administración de la crisis haitiana, sí, que obviamente puede beneficiar a algunos sectores y ha beneficiado a algunos sectores,
pero ni ayuda a Haití a salir a camino y al contrario nos va envolviendo a nosotros en un escenario peligroso. Ahora, Manuel, una precisión, mire, en la frontera hace ya años que la presencia haitiana supera promedio, según las estadísticas, yo creo que en muchos casos es mayor, el 25% en las provincias fronterizas o cercanas a la frontera. Pero el fenómeno no solamente está en la frontera. Usted se va a Higüey y ahí el problema es gravísimo. A mí esto es cómico, siendo yo candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano. En el 2016 un grupo de haitianos pidieron verme y yo los recibí en Higüey. Nos reunimos en casa de un dirigente de la fuerza, hicimos un alto en el recorrido. Ellos querían testimoniarme que ellos estaban de acuerdo con mi planteamiento y que ellos querían respaldar públicamente mi planteamiento porque en Higüey había demasiado haitiano y que había que parar eso. Porque estaban llegando de Haití regularmente muchos haitianos a competir por el empleo que hay en Higüey. Sí. Los que tenían muchos años ahí veían el problema ya con preocupación porque los que están llegando son haitianos jóvenes, muy agresivos, sí. Con otros hábitos. Don Pelegrín, una familia... Usted sabe que el tiempo en televisión es sumamente corto y la verdad que se nos quedó una pregunta que lo vamos a tener que dejar para otra ocasión, que es precisamente el aparente nuevo presidente de los Estados Unidos, que todavía está en discusión y que hizo unas declaraciones en el pequeño Haití de Miami, el señor Biden, que dice que los haitianos son sus hermanos y que esta situación hay que resolverla. Entonces, eso lo vamos a tener que dejar ahí en el tintero, porque ya el tiempo se ha terminado. Don Eliseo manda las excusas, que tiene un problema de salud. Le deseamos pronta recuperación. Don Pelegrín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Sí, así que... Se nos acabó el tiempo. Sí. Señores, gracias a ustedes por habernos acompañado en este día, invitándolas a que mañana nuevamente nos acompañen con nosotros. Buenos días.